es que aquí la paz se va a tener que hacer con el pueblo, con la insurgencia, y dejar el gobierno allá a ver si encuentra su llave ñoña para que le siga regalando tal vez las multinacionales de otro país, porque aquí nosotros no vamos a seguir dejando que se roben nuestros recursos. Ese caballo que corre raudo y veloz con Bolívar encima paró en Colombia, está aquí y nos está diciendo que es la hora de la paz, que viva la paz, que no hay quien sea capaz de parar la esperanza de Colombia, el corazón de Colombia, que es la marcha patriótica. Bueno, primero que todo quiero saludar a los compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica que nos están aquí acompañando y que hacen parte de un proyecto popular, de un movimiento social y político, donde además hay muchísimas organizaciones de todo el país, de todas las regiones, organizaciones en las cuales hay un grupo muy significativo de jóvenes, hombres y mujeres. Podría yo casi que afirmar que el porcentaje más alto de lo que es la población juvenil del país, consciente, crítica, participativa, hace parte de la Marcha Patriótica. Igualmente lo que son organizaciones de indígenas, de afros, de mujeres y un grupo bastante considerable, importantísimo además, de lo que es el movimiento campesino del país, que está jugando un rol muy significativo en la discusión de la agenda temática, en el primer punto que tiene que ver con todo el tema agrario del país, y que plantea como movimiento, además, dentro de la agenda de acuerdos de la Mesa de La Habana, lo que es el reconocimiento de las zonas de reservas campesinas. Cuando se me pregunta en qué consiste o en qué va o qué nos planteamos, además, desde ahí con muchas otras organizaciones también del país, pues significa la decisión no solamente de la insurgencia, de sentarse con el gobierno, hablar sobre los temas que son fundamentales, que están en la agenda de diálogo para la paz, sino que también abre un espacio para la participación de lo que es la organización social y política, de lo que son los movimientos sociales y políticos del país, de lo que son todas estas organizaciones de las que vengo hablando. Y muy importante además porque a raíz de la insistencia del movimiento social y popular se ha logrado no solamente lo que es la presencia o la existencia de la mesa, que es una ganancia del movimiento popular indiscutiblemente, que presiona al gobierno y al establecimiento a la búsqueda de la paz a través de la salida negociada y a través de la salida, es decir, de la política como instrumento de negociación de la guerra en el país y del conflicto social que vive el país. Es desde ahí que además se viene adelantando también la posibilidad de ser tenido en cuenta este movimiento social, y por lo tanto se agendan una serie de foros donde la participación fundamental es del movimiento social, como fue el Foro Agrario en diciembre del año pasado y como fue hace escasamente 2 semanas el Foro de Participación Política, de Garantías Políticas, de la profundización de la democracia. Importante además porque adelante de la discusión que da la insurgencia de las FARC, Ejército del Pueblo, también es la presión del movimiento popular, porque nuestras agendas de debate, por ejemplo, como los 2 foros que acabo de mencionar, tengan conclusiones que sean tenidas en cuenta, no solamente como aportes en general, sino que incidan en la agenda para la construcción de estos acuerdos. ¿Esto qué significa? Que el proceso de paz, o mejor dicho, estos diálogos que hay hacia los acuerdos, tienen una motivación fundamental, y es incorporar al poder constituyente, al poder popular, al soberano que es el pueblo, en la discusión de la construcción de país que se quiere tener, y que va dirigido a un elemento que para nosotros es fundamental dentro de lo que significa la legitimación de esos acuerdos, que es la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente además que es el fin de todo un proceso mediante el cual
con constituyentes populares o sociales en todas las regiones del país, temáticas además que recogen y que cubren territorios importantes por su posición estratégica, por los recursos naturales o por las agendas temáticas que tienen que ver también con los derechos sociales, políticos y culturales en la nación. Nos parece a nosotros en este momento, y por eso es importante estar aquí en Argentina visitando nuevamente el país, recorriendo además organizaciones, centros educativos, universitarios, organizaciones sociales, intelectuales, instancias de gobierno, llamar la atención sobre la importancia y sobre la necesidad de lo que es lograr la paz en Colombia. Y lograr la paz en Colombia no a través de la pacificación ni de la salida militar, sino a través de una gran conversación pública en el país que involucre todos los sectores y segmentos sociales, como lo es, por ejemplo, y lo que corresponde a la marcha patriótica, al mismo Congreso de los Pueblos, a la ruta social y política, a las organizaciones de mujeres, bueno, todo lo que conforma la movilidad realmente social en el país. Importante porque a nosotros nos da la sensación a ratos, y por eso es muy válida la iniciativa de conformar Marcha Patriótica aquí, pero también de hacer una serie de eventos como lo que es el Foro por la Paz en Colombia, que se va a llevar a cabo en Porto Alegre del 24 al 26, como una manera de lograr que en la región, que en el Cono Sur fundamentalmente se conozca qué significa la guerra en Colombia, qué impactos ha tenido la guerra en Colombia, cuáles son las cifras de miseria, de pobreza, de exclusión y sobre todo buscar que se caiga la máscara que se ha planteado o que se ha venido tejiendo a partir de lo que fue el triunfo del presidente actual, del presidente Santos, que da cuenta de que no pasa realmente un conflicto de tanta profundidad en el país, de tanta degradación humanitaria, pero que también se fundamenta en unas políticas sociales y económicas que dependen más de las multinacionales y favorecen a las multinacionales que realmente a la necesidad de resolver los temas del modelo, de la exclusión, de la no participación y de la no apertura política en el país, que dan cuenta de cifras que son muy graves, como por ejemplo que 29 billones del presupuesto de la nación se van a la guerra y escasamente 2 billones van a la educación. O sea, es muy difícil que se pueda pensar que un país que destina tanta plata como presupuesto inicial, sin contar presupuestos adicionales, pueda estar construyendo la posibilidad de una democracia profunda o la posibilidad de la inserción en el desarrollo, o mínimamente, inclusive aceptando y entendiendo que la globalidad está ahí, que la competitividad es una de las exigencias supuestamente de esa globalización, pueda un país como el nuestro insertarse en ella cuando la mayoría de la gente no puede estudiar. O sea, cuando el derecho a la educación pasa a convertirse en una mercancía, en un negocio, en un bien transable, y no un derecho consustancial a la formación de los seres humanos. E igualmente pasa con la salud, igualmente las cifras de pobreza son alarmantes, de 28 millones de pobres en el país, de la mitad del sector rural en la pobreza, y de esa mitad de la pobreza, un 50% de esos pobres además en indigencia en el sector rural, pero fuera de eso, en general el país con una población de indigencia que sobrepasa inclusive cualquier país de Centroamérica, es decir, un país que tiene 7 u 8 millones de personas que se acuestan sin comer, que no tienen garantizado absolutamente nada, o que el campo ha sido absolutamente arrasado para darle paso a los tratados de libre comercio y volver a un país productor de comida en importador de comida, con argumentos de que son más baratos, cuando lo que se levanta es toda la mano de obra del campo que producía comida, que además violenta directamente lo que es la seguridad y lo que es también la soberanía alimentaria, qué producimos, cómo producimos, para quién producimos y de qué manera producimos. Es decir, es abrirle el campo a las multinacionales como Monsanto, que son en gran medida responsables de las nuevas enfermedades en el mundo que tienen que ver precisamente con los agroquímicos.